Buenos días, padres de familia, alumnos y alumnas del sexto grado de primaria. Continuamos con nuestro proyecto El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Sexto grado de primaria, semana 35, día 2. Trabajaremos en el área de comunicación. El título, leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Hoy trabajaremos la meta, hacer un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad y que puedas utilizar al elaborar el panel del Bicentenario. Los recursos para la actividad de hoy: nuestro cuaderno u hojas de reuso, lápiz, lapicero, y trabajaremos con algunos anexos de la plataforma web Aprendo en Casa. En la sección recursos encontraremos las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, algunos archivos, blasón de José Santos Chocano y también El Perú de Marcos Martos en poemas y audio. Para el desarrollo de nuestra actividad del día de hoy, debemos de recordar lo que hemos estado avanzando desde ayer en la experiencia de aprendizaje, que hemos reflexionado sobre el significado del Bicentenario de la independencia del Perú. Seguro piensas en todo lo que habrá vivido el Perú en estos casi 200 años como república. Podríamos recoger sus pasos solo leyendo su historia, pero hay otras maneras de comprender el pensamiento de las peruanas y los peruanos, sus preocupaciones, sus grandes retos y su trayectoria. Y es a través de expresiones artísticas como por ejemplo la literatura. ¿Ok? Vamos a continuar entonces nuestro trabajo, pero tenemos que conocer los criterios de evaluación por los cuales seremos evaluados. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Primero, señalar datos básicos de dos poemas, título, autor y quién los recitó. Luego tendremos que utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Mencionar diferencias entre los poemas. Explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos, a partir de las ideas que se relacionan con ellos. Hacer un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificar su elección. Y por último, explicar cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. ¿Ok? Estamos observando entonces que nuestro trabajo radica en observar los poemas, ver la inspiración de cada uno de los autores con respecto a su desarrollo, el desarrollo literario que se expresa en ellos. Vamos a iniciar entonces. Para iniciar tenemos que conocer qué cosa es la literatura. La literatura es una de las artes más bellas y una de las formas más antiguas de expresión artística. Además de escrita, también puede ser oral. El centro de su estética se encuentra en el empleo de las palabras. Cada obra literaria ha sido creada en un determinado contexto histórico. Por eso se dice que en los libros se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. En nuestros casi 200 años de vida republicana, tenemos representantes literarios de narrativa y poesía, que han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres de cada época. Muy bien, entonces, a través de estos autores vamos a poder desarrollar nuestra actividad conociendo su inspiración, sus sueños, su pensamiento. Ok, a continuación te presentamos una línea de tiempo sobre 3 célebres escritores de la literatura peruana. Tú los conoces, ¿verdad? Vamos a tener en primer lugar que observar esta línea de tiempo. En la parte superior vamos a encontrar los años, el año 1821 que se logró la independencia del Perú. Luego, 100 años después, 1921, se conmemora
el centenario de la independencia del Perú. Posteriormente, observaremos el año 2021, 100 años más de la independencia, o sea, bicentenario de la independencia del Perú, 200 años. Pero también vamos a observar que en la línea de tiempo se observan los siglos. En el año 1800, la independencia, 1900 el centenario y el año 2000 el bicentenario. Debajo, vamos a ver qué autores se presentan en cada una de estas épocas. En 1833 aparece o nace el escritor Ricardo Palma, 12 años después de la independencia del Perú, y fallece 2 años antes del centenario de la independencia. En el año 1875 nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú, y fallece 13 años después del centenario de la independencia. Finalmente, veamos, en el año 1942 nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú, y continúa publicando poesía. Aquí están ellos. Aquí tenemos a Ricardo Palma, José Santos Chocano y Marcos Martos respectivamente. Pensemos en algo como ellos han expresado su literatura, ¿ya?, a través de los tiempos, y sigue permaneciendo muy interesante su obra. ¿Pudiste darte cuenta de qué tan próximos están los escritores a la fecha de la independencia? ¿Te diste cuenta? Muy bien, claro. ¿Ya? Entonces, están en épocas vividas por los acontecimientos de la historia, en este caso de la independencia. ¿Cuánto habrá influido en ellos la historia y los acontecimientos sociales de su época? Claro que sí. La influencia marca un desarrollo en el pensamiento, en el actuar, y la expresan en sus versos, en sus poemas. ¿Cuánto habrá influido en sus obras la mirada colonial sobre el origen cultural o racial de las personas? Es necesario ir conociendo cuál es la situación que vivieron en estos tiempos. Luego la trasladan a su cultura y lo vuelven en versos para el lector. Estimados alumnos, iniciaremos esta experiencia lectora con 2 poemas emblemáticos que tratan sobre nuestro Perú. Blasón, de José Santos Chocano, ¿ya?, es una obra literaria, al igual que Perú, de Marcos Martos, ¿ya? Recuerda que leer poesía es una experiencia estética, placentera, emocionante, sensible y hasta divertida. Como cuando escuchas o bailas la música preferida o aprecias la belleza de una pintura. Eso es leer poemas o hacer lectura o hacer poesía. Mantenga una actitud reflexiva hacia los mensajes que nos comunicarán los poetas a través de las palabras, de sus versos. Prepárate para leer. Esto tenemos que observarlo cuidadosamente. No se olviden poner mucha atención en la planificación, ¿no?, en esta preparación para leer. Los poemas que podrás leer se encuentran en formato de audio y uno de ellos también en video. Cuando ingreses a los enlaces web, te brindaremos explora el contenido total de la página. Lee el nombre del poema, del autor del poema, de la persona que recita el poema. Anota estos y otros datos importantes en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Identifica dónde se encuentran los poemas escritos, los audios de los poemas y, en uno de los casos, el video. Luego decide qué poema leerás primero. Ok, entonces ya se puso a trabajar nuestra mente en cómo observar y escuchar y hasta ver, ¿ya?, el desarrollo de un poema. Cuando reproduzca los audios, cierra los ojos, presta mucha atención para que puedas recrear mentalmente los versos que escucharás. Disfrútalos. Si deseas volver a leer los poemas, hazlo. También puedes releer los versos que te agradan,
que te agraden más. Mientras lees, pregúntate, ¿quién dice esto? ¿A qué o a qué se refiere? Vuelve a escuchar los audios o observar el video para disfrutar de la sonoridad y del ritmo de los poemas o identificar las emociones que producen en ti. Finalmente, después de leer los poemas, haz clic en el nombre de los autores para que conozcas sus datos biográficos. Muy bien. A leer. Para vivir esta hermosa experiencia de lectura te invitamos a acceder a los poemas en los enlaces de las siguientes referencias. Aquí tenemos Santos Chocano, Blasón, leído por Hugo Vidalagut, Bush, texto y audio Fundación BBVA. Encuentra tu poema recuperado está el link con el cual vamos a ingresar. ¿Ah? Aquí tenemos a Santos Chocano, José Santos Chocano con Blasón. Vamos a leer el poema. Primero lo escuchamos, por favor, para luego darle una lectura más. ¿Ya? Soy Hugo Efraín Viladegut Bush y voy a leer Blasón de José Santos Chocano. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Hermoso el poema de José Santos Chocano. Ubicamos al lado que nos mencionan que están otros poemas también del mismo autor, como La tristeza del Inca. ¿Ya? Es un poema leído por Hugo Vidalagut Bush. ¿Ya? Puedes compartirlo en el Facebook o en el Twitter. ¿Ah? Observemos la letra del autor. ¿Ya? Como vamos a leer 2 líneas hasta 3. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Interesante cómo se plasma en verso el sentimiento y la inspiración. Con respecto al tema, en estos momentos vamos a iniciar el trabajo de observar el tema al que se refiere. Ahora veamos a Martos Marcos. El Perú, leído por todos los peruanos, texto, audio y video. Fundación BBVA, encuentra tu poema recuperado ahí está el link también de Marcos Martos. Veamos. Escuchemos ahora. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Es este tu país? porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo. Para construir aquí todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Interesante y hermoso mensaje que nos da Marcos Martos. ¿Ya? Muy bien, ahí tienen todos ustedes para poder observar, ¿no? El título, el autor, quién lo lee. ¿Ya? Interesante homenaje al Perú. Sigamos comprendiendo entonces. ¿Has leído 2 poemas que tratan sobre los sentimientos de los poetas hacia el Perú? ¿Verdad? ¿Esos sentimientos son distintos? Pregunto. Veamos entonces, ¿cuál es tu respuesta? Evocan la añoranza del amor por su país que les vio nacer, de querer un país libre y soberano. ¿La manera como ven el país es la misma? ¿Por qué?
Hay una forma de igualdad, pero sin embargo, no son iguales, ya puesto que uno de ellos se sitúa en la colonia, ya en el momento cuando estaban luchando por la independencia del Perú, mientras que el otro es en desarrollo de su identidad plasmada ya en un sueño. A través del tiempo se observa cómo quieren seguir rememorando la idea de libertad. ¿Crees que en los poemas se refleje cómo históricamente hemos concebido el amor y la identidad hacia nuestro país? Muy bien, así es, ya que se remonta la historia y a la realidad para plasmar el amor por su patria, para plasmar la lucha por su independencia, para plasmar la sangre derramada por los héroes que lucharon por dejarnos una patria libre y soberana. Vamos a leer atentamente Blasón. Ya fue publicado en el poemario Alma América en el año 1906, 15 años antes de que se cumplan 100 años de nuestra independencia. En aquella época ocurrió la guerra con Chile y se hicieron grandes esfuerzos por reconstruir la patria y dignificar al indio. Aún estaban muy marcadas las diferencias sociales y raciales. Blasón significa escudo de armas de una familia con abolengo. Esto quiere decir que para Chocano, el poema es como el escudo del linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerlas. El Perú. Fue publicado en el poemario La Cabellera de Berenice en el año 1990, después de aproximadamente 170 años de nuestra independencia. Con todo lo sucedido hasta este momento, nuestra manera de verlos como país y construir nuestra identidad había cambiado. Fue escrito para las niñas y los niños del Perú, a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y todos. Ahora, bien, vamos a tomar en cuenta la lectura de los poemas. Resuelve lo siguiente en tu cuaderno o en hojas de reuso. ¿Qué poema te gustó más? ¿Por qué? Bien, vamos, aquí hay una especie de libertad de poder decidir cuál nos ha gustado. Para mí, el de Blasón, por el realismo de la historia, la vivencia del Estado colonial. Aviva el amor por el suelo que nos vio nacer, la libertad, y no por individuos que vinieron a apoderarse de lo nuestro. ¿Por qué el otro poema te gustó menos? Muy bien. Por mostrar la identidad de otra manera, pero sin conocimiento para hacerla viva. Es cierto, ¿no? En el caso del Perú, ya se habla más de situaciones de cultura como nación, de identidad, de quererla, seguir viéndola libre como su sueño, como su ideal. ¿Qué rescatarías del poema que te gustó menos? Muy bien, hay varias cositas que podemos recuperar. Por decir, como mostrar la historia, hacerla más realista. Escribe los dos poemas y compáralos en función de estas preguntas. Veamos, ¿tienen la misma cantidad de versos? ¿Cómo te diste cuenta? Muy bien, así es, ¿no? Aquí tenemos versos en la de Blasón, pero sin embargo, no hay la misma cantidad de versos en la del Perú. Por un lado tenemos, 14 y el de Marcos tiene 8. ¿Ya? El conteo se ha realizado por la cantidad de versos que tiene cada uno. ¿Tratan del mismo tema? ¿Por qué? Muy bien, en ambos poemas se plasma el amor de la patria y el deseo o sueño de verla siempre libre e independiente. Se añora ya que la queremos y se la ama, ¿no? Ok, alguno de los poemas tiene rima, por supuesto. En el de Blasón se observa, por decir, las rimas salvaje, ramaje, moro, oro, etc. ¿Cómo te diste cuenta? Ah, muy bien, muy fácil darnos cuenta, ¿verdad? El desarrollo de la lectura, los versos, hay rimas en sus terminaciones. ¿Qué características de los poemas crees que los hagan bellos y melodiosos? Vamos a citar fragmentos de cada poema que te parezca bello y melodioso. Bien, tal vez coincidamos con el mismo. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje.
Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Se observa la melodía del verso en sus rimas, en su letra, que te hace hermoso para comprenderlo, ¿verdad? La intención, ¿ya? De ser escuchado y ser libre. ¿Qué querrá decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Lo acabamos de observar, ¿verdad? Comprende la intención de ser escuchado y ser libre como un ideal ante el opresor. ¿Por qué crees que menciona el sol y el coloniaje, época que dependíamos aún de España? Muy bien, cuando él se refiere al sol, que es su padre, ¿no? Representa al Inca frente al opresor del yugo español de la colonia. ¿Qué querrá decir Marcos Martos en estos versos? No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Por qué crees que menciona la palabra sueños al final del poema? Vamos a empezar resolviendo. ¿Qué hace falta hacer y tener raíces peruanas? Haberlo vivido y sufrido de la misma manera para alcanzar nuestra libertad. ¿Por qué crees que menciona la palabra sueños al final del poema? Muy bien, porque es el ideal de todo ser humano, lo que ya se pensaba, pero que no se decía por miedo. Ok, ahora vas a subrayar y pintar las frases de los versos relacionados con la peruanidad que más te gustaron, de uno de los dos poemas. Luego, selecciona 3 de ellos, escríbelos a manera de lista y explica qué te gustó de cada uno. Bueno, vamos a elegir primero el poema de Marcos. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo. ¿Ok? Y es interesante, ¿verdad? Vamos a observar su interpretación. Menciona cómo debemos identificarnos con nuestro país, no por el simple conocimiento, sino por el cariño y amor de ser agradecidos de habernos cobijado para poder volver a elegirlo. Ok. Como te habrás dado cuenta, en ambos poemas se transmite la identidad, amor por el Perú. Esos sentimientos se sustentan en lo que piensan los autores sobre nuestro país y en cómo se vinculan con la sociedad. Cada época tiene su riqueza y sentido en relación con lo que vivieron los protagonistas. En el transcurso de estos días, seguirás profundizando a partir de ello y valorarás la trascendencia de celebrar dentro de poco el bicentenario de nuestra independencia. Una lectora o un lector gusta de leer poesía en soportes audiovisuales. Es curioso, profundamente crítico. Además de intentar comprender el mensaje, ¿ya?, de los poemas, se detiene a identificar otros recursos para informarse, analizar y disfrutar del arte, como lo que han hecho ustedes. Han observado cada detalle que se presenta en la diapositiva, ¿no? ¿Ya? Como hasta incluso veíamos que está vinculado con el Face, con el Twitter, ¿no?, para poder transmitirlo hacia muchas personas. Ten en cuenta que has leído poemas de 2 poetas peruanos que representan cada uno un tiempo en la historia de nuestro país. Ahora vas a tener la oportunidad de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que muestra parte de las costumbres. Ya han escuchado muchos ustedes hablar de Ricardo Palma, ¿no? Una de sus obras principales, ¿ya?, El Rincón Quitacalzón, ¿ya? Muy bien, vamos a observar entonces. Antes de escoger la tradición que leerás, porque hay un conjunto de archivos de tradición, lecturas de las tradiciones peruanas, revisa la portada del libro e identifica el título de la obra, el autor y la casa editora. Si deseas, lee los datos biográficos del autor o directamente busca el índice y escoge la tradición que más te llame la atención. Durante la lectura no te preocupes si no comprendes algunas expresiones o no te suenan comunes, pues corresponde al lenguaje de la época. Pon atención a la trama y en los diálogos. Podrás reconocer una dosis de picardía en las formas de narrar las escenas. Es posible que identifiques costumbres y actitudes propias de la época y te percates de que algunas de ellas se manifiesten todavía aún en la actualidad. Bueno, yo sé que vas a plasmar todo esto en tu cuaderno u hoja de reuso. Luego responde a estas preguntas.
¿De qué trata la tradición que fue lo que más te llamó la atención? Según la tradición, ¿cómo crees que eran las personas en aquella época? Después responde estas preguntas. Toma en cuenta en qué tiempo nació Ricardo Palma, el autor. Estas preguntas las vas a hacer después de haber leído, por supuesto. Aquí vemos las tradiciones peruanas, ¿ya? Aquí vemos también el índice de las obras que va a tratar, al pie de la letra, al rincón quitacalzón, los 7 pelos del diablo, historia de un cañoncito, 6x6, 36, truenos en Lima y la laguna del diablo. Ahí estamos mirando sus dibujos que han traído para nuestros lectores, ¿no? Niños y niñas, hemos llegado casi a la parte final. Vamos a observar nuestros criterios de evaluación. ¿Señalaste los datos básicos de las dos personas, título, autor y quién las recitó? Sí, ¿verdad? ¿Utilizaste la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos? ¿Mencionaste diferencias entre los poemas? Ok. ¿Explicaste el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos? ¿Hiciste un listado de las expresiones de tus versos favoritos? ¿Explicaste cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas? ¿Ok? Recuerda que leíste los poemas para hacer un listado de expresiones o versos de tu preferencia relacionados con la peruanidad, utilizarlos en el panel del bicentenario que elaborarás a final de la experiencia de aprendizaje. Anímate a leer de otras autoras o autores de nuestro país de gran reconocimiento nacional e internacional. Por ejemplo, aquí tenemos a José María Arguedas, Blanca Varela, Julio Ramón Ribeiro, Clorinda Mato Turner, César Vallejo, etc. Pide a un adulto que te ayude en la búsqueda de libros físicos o virtuales. Con tu familia. Reúnete con tus familiares y léelos en uno de los textos que descubriste hoy. Luego dialoguen sobre sus impresiones acerca del texto y comenten esas ideas sobre el bicentenario. Observen qué sentimiento, qué didáctica es la que van a obtener. Te invitamos ahora a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. Escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Veamos. ¿Qué fue lo más importante de la actividad? Esa lectura, ¿verdad? Conocer la inspiración de los autores al escribir. ¿Cómo te sentiste cuando leíste el poema que más te gustó? Bien, yo creo que muy a gusto, ¿no? Atraído por el desarrollo de los temas de los autores. ¿Qué se te hizo fácil y qué fue difícil al leer los poemas? Entender sus mensajes. Exacto, ¿no? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura como manifestación artística que expresa parte de la historia de nuestro país? A ver, ¿qué nos respondes? Recordar los momentos en la historia y hacerlos reales. ¿Qué podrías hacer para mejorar cuando desarrolles una actividad similar? Veamos. Inspirarnos en algo que forme parte de nuestros sueños, nuestra añoranza, nuestros ideales. Niños y niñas, organiza las anotaciones en tu portafolio y esto ya sabes que te van a servir para otro tipo de actividades. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a dejar el día saludando a todos porque ya llega el bicentenario del Perú. No te olvides, espero tu comentario, likes y los que no se han suscrito todavía pueden hacerlo en este medio. Suscríbanse. Y luego, lógicamente, podrán darle la campanita para que lleguen todos los videos. Hasta luego, niños.